Vamos a leer en este día en Lucas capítulo 22, verso 39. Y vamos a leer hasta el verso 46. La palabra del Señor dice así. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Quisiera leer un poco más. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Fíjese lo terrible de esta situación. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús les dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre bueno, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo delante de ti pidiéndote, Señor, que tú bendigas la vida de tu pueblo, que va a oír este mensaje en este momento, Señor, o que lo va a escuchar, Padre, mientras están trabajando, o quizás después de ser grabado. Señor, yo te ruego que el poder de tu palabra pueda llegar hasta la vida de aquellos que están, Señor, acongojados, tristes, abrumados por la hora que estamos viviendo, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú levantes el ánimo de tu pueblo y que tú bendigas a la iglesia de una manera especial y poderosa, Padre, para que en medio de todo esto podamos salir adelante y adorarte, Señor, como tú mereces. En esta hora yo pongo mi vida en tus manos y pongo la vida de tu pueblo, Señor, en tus manos. Gracias por aquellos que están atentos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, acabamos de leer parte de lo que fue el arresto del Señor Jesús. Esa hora crucial, esa hora bastante amarga para el Señor Jesucristo. Él iba a pagar por los pecados de la humanidad, y eso no era poca cosa. Pagar por los pecados de todo ser humano es algo difícil, es algo que nadie puede imaginarse porque nadie ha pasado esa experiencia. Pero el Señor Jesucristo ahora estaba a punto de ser entregado en manos de pecadores, como Él lo había dicho anteriormente a sus discípulos. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Ahora el Señor toma a ciertas personas y se va. Y empieza a orar. La palabra del Señor dice que después de orar 3 veces y después de tener una oración tan intensa que sus vasos capilares, sus venas empiezan a reventarse, empieza a sangrar y el sudor se mezcla. Fíjese cómo estaba de intensa la oración, una batalla por la vida de cada uno de nosotros. Una batalla por la salvación de la humanidad. Y ahora Él está ahí orando para poder atravesar esa hora, una hora muy difícil, una hora que el Señor tenía que enfrentar, una hora crucial para la salvación del ser humano. Ahora nosotros tenemos que ver cómo todo esto se lleva a cabo. La palabra del Señor dice que después de haber orado, después de haber pedido que la copa que Él iba a tener que beber no pasara, la palabra del Señor dice que llega Judas, quien le entrega, y lleva a los principales sacerdotes, lleva una turba de gente que está ahí delante del Señor y lo agarran y lo apresan. Y empieza un momento agónico. Obviamente el Señor le dice
a estas personas en el verso 53 del capítulo 22 de Lucas algo muy interesante. Al final del versículo dice: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Casi como un permiso que las tinieblas tenían en ese momento para llevar a cabo ese terrible suceso de matar al Salvador, de quitarle la vida al Mesías. Ese era un momento especial, un momento que el Señor le había tenido que dar permiso a las tinieblas para poder llevar a cabo todo esto. Y eso a nosotros nos tiene que enseñar de que Dios es soberano y todopoderoso. Tanto así que aún las huestes infernales están sujetas a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a comenzar poco a poco y paso a paso con este tema y también con lo que está sucediendo en esta porción que acabamos de leer. El Señor Jesús estaba a punto de atravesar un momento muy difícil. Estaba a punto de atravesar aquello que básicamente el Señor no quería atravesar. El Señor no quería morir de esa manera, tanto así que el Señor le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y no la beba. No quiero morir de esta manera, Señor. No quiero tener esta agonía. Fíjese qué terrible era esta hora que aún el Señor, el Salvador de la humanidad, nuestro Maestro, le dice al Padre: Padre, no quiero. Simplemente no quiero pasar esto. Esa copa es amarga, no la quiero beber. Pero después, en su humanidad, el Señor sujeta todo, sus sentimientos, el deseo de no querer pasar y beber esa copa, lo sujeta y le dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una de las cosas que a mí me impacta más en la vida del Señor Jesucristo, debido a que Él es llamado el postrer Adán, es decir, lo que Adán perdió en el jardín del Edén, el Señor lo recupera también en un jardín diferente, en el monte de los olivos, en aquel jardín, en Getsemaní. Cuando Adán desobedece en el huerto del Edén y come del fruto prohibido, el gran pecado no era comer del fruto prohibido, sino desobedecer a Dios, hacer mi propia voluntad. Como alguien dijo bien claramente en una ocasión, cada pecado que nosotros cometemos tiene una gota de ateísmo. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano peca, hace de lado al Señor, hace de lado la voluntad de Dios y hace su propia voluntad. Ahora vemos al Maestro, al Señor, delante de una crucial decisión de morir por la humanidad y está orando de que la copa no pase y que Él la beba, sino que pase y que no la beba. Pero ahora vemos al postrer Adán, al Señor Jesucristo, recuperando aquella salvación que el ser humano había perdido y le dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, todo lo que Él quería se lo expuso el Señor, pero aún así también en su humanidad, que no quería atravesar ese momento difícil, Él le dice: Padre, pero aquí mi voluntad queda sumergida y atada a tu voluntad. No es malo que usted y yo expresemos lo que queremos en nuestras oraciones. No es malo que usted y yo nos expresemos y le digamos: Señor, esto es lo que quiero o esto no lo quiero. Pero después de hacer todas nuestras oraciones y peticiones y orar, tenemos nosotros que decirle: Señor, pero no se haga mi voluntad, mas hágase tu voluntad. Es decir, lo que tú decidas, Señor, está en mi decisión. Esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero. Pero si no es tu voluntad, Señor, yo no lo quiero. Y si es tu voluntad, gracias, Señor, sí lo deseo. Nosotros tenemos que tener esa capacidad como cristianos. Pero aquí vemos al Señor que está en un momento agónico. Quisiera traer este mensaje y esta hora que el Señor tuvo que atravesar a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Una hora crucial, una hora de agonía para la vida de muchos cristianos. Una hora de incertidumbre. Una hora y un momento que nosotros estamos atravesando y tendremos que atravesar. Está la incertidumbre de si se va a cerrar el país completamente, la incertidumbre que nosotros estamos atravesando. Aquí ya comenzaron a poner toques de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, nadie en la calle. Nosotros tenemos que ver de que estamos atravesando también una hora crucial. Y vamos a ver en detalle lo que el Señor hizo en esta su hora crucial. Vamos a ver lo que Él hizo para tomar ejemplo de Él y ver qué nosotros podemos hacer
en esta hora crucial. La palabra del Señor nos revela de que el Señor, cuando había comido la cena con los discípulos y Judas se había ido para hacer su negocio con los principales, la palabra del Señor dice que el Señor Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran considerados quizás los más estables, los más sólidos de entre los discípulos y a quienes el Señor llamaba constantemente aparte para revelarle a ellos diferentes milagros, como cuando se transfiguró allá en el monte de la transfiguración, como cuando entró a resucitar a una niña y solo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Es decir, estos tres tenían cierto valor delante del Señor, que Él los llevaba aparte, y ahora los demás discípulos se quedan después de comer la cena, después de haberle lavado los pies en aquel aposento alto, y se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los lleva aparte. En primer lugar, nosotros tenemos que ver cómo el Señor en su hora crucial se rodeó de gente que tenía que ayudarle a orar, tenía que estar ahí con Él, un apoyo moral. El problema de muchos cristianos es que ahora, en este tiempo que se han cerrado las iglesias, en este tiempo que estamos sin tener cultos, algunas iglesias, en este tiempo de tanta incertidumbre, en este tiempo malo, se han rodeado de gente que lo más que han hecho es quitarle, robarle la fe. Lo más que han hecho es llevarle lejos del Señor antes que acercarle a Él. Lo más que han hecho es enseñarle en sus pláticas a corromper aquellas buenas costumbres que antes que todo esto pasara tenían. Hay personas que en este tiempo crucial en su vida espiritual, que estamos esperando el regreso del Señor Jesús, se han rodeado de gente que lo que han hecho es debilitarle en su vida espiritual. ¿De qué gente usted se está rodeando hoy que está atravesando este tiempo tan crucial en la historia de la iglesia? Y por qué no decirlo, en la historia de toda la humanidad, porque nadie esperaba de que esto sucediera. El Señor Jesús se rodeó de sus discípulos, agarró a los más fuertes. Y debido a la batalla tan intensa que había espiritualmente y la concentración de demonios y el evento que se iba a efectuar espiritualmente, la opresión era tan grande que sus discípulos estaban durmiendo, que aquellos que se había llevado con Él estaban durmiendo. Ahora el Señor nos deja a nosotros a través de todo esto, a través de toda esta historia, a través de todo este párrafo, nos está enseñando lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesús estaba a punto de atravesar la hora crucial para salvar a la humanidad, para salvarme a mí, para salvarlo a usted. Él estaba en ese momento tan crucial, un momento tan terrible. Estaba orando intensamente, oró 3 veces, en 3 diferentes ocasiones, y se iba angustiando, y iba en su vida teniendo agonía, y le digo a los discípulos: estoy triste hasta la muerte. No es malo sentir tristeza, no es malo sentirse agobiado. Hay luchas espirituales que nosotros empezamos a sentir, pero el problema es qué nosotros hacemos ante tales luchas. Cuando su pastor, cuando su líder esté pasando una lucha, esté triste, esté cabizbajo, lo que más usted y yo tenemos que hacer es orar por él. Orar por ellos. Era lo que el Señor Jesús esperaba de sus discípulos, de aquellos de los que se rodeó cuando fue a ese momento crucial en el huerto de Getsemaní. Esperaba que ellos le ayudaran a orar. Y la pregunta del Señor es para los discípulos: ¿no han podido ustedes orar 1 hora? Como quien dice, lo normal de una persona es que ore aunque sea 1 hora. Lo normal. ¿No han podido ustedes velar 1 hora? Lo primero que el Señor hizo es rodearse, traerse consigo gente que le iba a ayudar, gente que iba a ser un apoyo moral. Y qué tremendo es esto, porque muchas veces en los momentos difíciles de nuestra vida quizás no esperamos las palabras más sabias, sino alguien que esté ahí con nosotros, alguien que esté a nuestro lado, alguien que esté como un apoyo. Aquí estoy. Ciertamente que no, quizás no tenga las palabras más sabias, quizás no tenga el consejo más grande como un erudito, pero aquí estoy contigo, estoy contigo. Nosotros tenemos que aprender en nuestra vida, en este tiempo, más que todo, a apoyarnos como cristianos, a estar ahí los unos para los otros.
a estar ahí para aquellos pastores, para aquellos ministros que están tratando de hacer su labor, de enseñarnos la palabra y tratarnos de llevar a las escrituras y por ende al reino de los cielos. Estar ahí orando unos por otros. El Señor se llevó a sus discípulos, se rodeó de gente. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en este tiempo crucial que estamos atravesando como iglesia. Rodéese de gente que le va a fortalecer su fe. Rodéese de gente que no le va a dar una mala palabra, no le va a dar un mal consejo, que va a ser un apoyo para usted. No alguien que le está alejando de Dios, sobre todo en un momento donde no nos podemos reunir. Un momento donde estamos atravesando días donde ya no es igual congregarse, donde aún el ambiente es un poco hostil porque estamos con tapaboca, porque tenemos distanciamiento social, porque tenemos diferentes cosas. Rodéese de gente que lo que va a hacer es darle palabras de aliento, de ánimo y que sabe usted que van a orar por usted en este momento terrible que estamos atravesando. Dicho sea de paso, al final de este mensaje vamos a orar unos por otros para que el Señor nos ayude y nos bendiga en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Número 2, vamos a exponer el punto número 2 que podemos extraer de todo esto, aunque hay muchas otras cosas que nosotros podemos aprender de estos pasajes. Y es que en su agonía el Señor expresó su voluntad. Le dijo: Padre, yo no quiero beber esta copa. No quiero atravesar esto, no quiero morir de esta manera. No es malo que nosotros expresemos nuestra voluntad delante del Padre. No es malo. No es malo que nosotros le digamos al Señor y le pidamos cosas que nosotros no entendemos ni sabemos si el Señor nos va a escuchar o nos lo va a dar. Pero no es malo expresar su voluntad. No es malo que usted se exprese en este momento y diga, porque algunas personas están viendo detrás de todo esto un mover satánico y detrás de todo esto un mover de la mano de Dios, detrás de todo esto están viendo diferentes cosas, cada quien tiene su punto de vista y su perspectiva de cómo está viendo este tiempo que está atravesando, pero usted y yo no somos quienes para juzgar la opinión de otro. No somos quienes. No podemos imponer nuestra fe. La fe que yo tengo no se la puede imponer al otro hermano. Usted tiene su fe, gracias al Señor por la fe que tiene, pero no impongamos nuestra fe a la fuerza en este tiempo. Este no es un tiempo para juzgar ni criticar iglesias. ¿Por qué cierra una iglesia? ¿Por qué abre otra iglesia? ¿Por qué hace esta iglesia lo que está haciendo? ¿Por qué no la hace la otra iglesia? Ahora, en este tiempo, se está dando el fenómeno de que la misma iglesia, por un virus, se está dividiendo en una manera de pensar, se está dividiendo en su manera de proceder. Estamos criticando y en lugar de percibirnos y ver el movimiento satánico detrás de todo esto, lo que estamos haciendo es criticándonos y dividiéndonos como iglesia del Señor, cuando es el tiempo donde deberíamos estar más unidos en oración, porque así como usted, yo tampoco sé a ciencia cierta lo que está ocurriendo. Nadie nos dijo que esto lo íbamos a atravesar nosotros. Pero si el Señor nos permitió vivir en este tiempo, es porque Él nos dará la fuerza para nosotros poder atravesar este tiempo con sabiduría, tratando de hacerlo mejor para cuidar al pueblo del Señor y también para llevar al pueblo del Señor al reino de los cielos. Es decir, este tiempo no es para criticar a nadie porque hace esto, porque hace lo otro, porque tienen ese tipo de reglas en la iglesia. No es tiempo de eso. No es tiempo de estar viendo quién tiene la razón, sino es un tiempo de mucha oración, porque le aseguro, cada uno de nosotros los pastores está tratando de hacer lo mejor para la iglesia. ¿Qué pastor no quisiera que toda su iglesia se congregara? Hermanos, si alguien ha habido, y mis hermanos que se congregan en la congregación acá conmigo, ellos saben cómo yo exhortaba a congregarse constantemente. ¿Qué pastor quisiera que su iglesia no se congregara? Eso es imposible. Todos nosotros queremos que nos congreguemos, pero al momento de decirle no podemos congregarnos es porque algo serio está pasando. Es porque nosotros estamos viendo con sabiduría lo que vamos a hacer, qué paso vamos a dar. Cada uno de nosotros los pastores en profunda oración le hemos dicho: Señor, dirígeme, pastoréame. No entiendo este tiempo, pero tú me vas a sacar en victoria.
Una de las primeras cosas que yo hice como pastor, cuando todo esto empezó a salir a la luz de una manera tan controvertida y de una manera tan difícil, allá por el mes de febrero, marzo, lo primero que hice un día, cuando estaba solo en mi casa, agarré mi Biblia, me postré delante del Señor y le dije: Dios mío, tú eres Dios. No hay Dios como tú. Pero yo te pido que tú me dirijas. Y una de las cosas, hermanos, que yo siento en la que en mi vida personal Dios me ha dirigido mucho, es a través de su palabra. Yo me recuerdo que yo abrí mi Biblia y empecé a leer, y el Señor me habló a través de su palabra. Y cuando me habló el Señor, yo entendí que esos versos que el Señor me daba eran referentes a todo lo que íbamos a atravesar. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros tenemos que aprender a expresarnos delante del Señor en oración, expresar nuestra voluntad. El Señor Jesús le dijo al Padre, antes de pasar una hora crucial: Señor, esto es lo que yo deseo. Lo que nosotros deseamos en oración es que este virus desaparezca, que así como vino se vaya, y que algún día podamos volver a cierta normalidad. Pero quién sabe si eso ocurra, quién sabe si eso suceda. Nosotros, aunque expresemos nuestra voluntad, al final de cada una de nuestras oraciones tenemos que decir: pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Eso se oye muy fácil y se lee muy fácil en la Biblia, pero qué difícil es ponerlo en práctica cuando en realidad nosotros queremos algo en nuestra vida. Tenemos una petición que queremos que se cumpla: Señor, sáname, pero no se haga mi voluntad, mas hágase tu voluntad. ¿Qué cosa a veces nosotros expresamos en nuestra vida? Señor, ayúdame, haz esto por mí, haz lo otro, por favor, Señor. Contéstame en esto, pero al final tenemos que decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí nosotros, en nuestra humanidad, a veces no podemos aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces la voluntad de Dios va en contra de lo que nosotros queremos. Y es ahí donde chocamos con la mente de Dios, porque la mente de Dios y la mente del ser humano es un abismo de diferencia. Como el Señor le dijo al pueblo de Israel: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como son más altos los cielos de la tierra, son mis pensamientos más altos que los tuyos. Por eso cuando Dios obra y opera, nos cuesta ver el porqué de lo que Dios está haciendo. Cuando a veces nosotros nos vemos convulsionados en medio de problemas o en medio de aguas y decimos: no entiendo. Es ahí donde se tiene que llevar a cabo este verso, y tenemos que repetir esta frase: pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. No es malo expresar lo que usted desea, pero al final usted y yo tenemos que decir: Señor, hágase lo que tú quieras, no lo que yo quiera. La palabra del Señor, después de eso, dice que Él entendió la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Él tenía que atravesar esa hora. Tenía que ser crucificado. Tenía que llevar a cabo la expiación del ser humano, pagar por los pecados de toda la humanidad. Y eso no era cosa fácil. No ha habido hombre que lo haya hecho, ni habrá hombre que lo pueda hacer. Solo el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Por eso Él es el único llamado Salvador de la humanidad. No hay otro Salvador ni Salvadora, solo el Señor Jesús. Ahora, cuando Él entiende eso, Él se levanta. Tercera vez que oraba, Él se levanta y Él va a enfrentar lo que venía a su vida. Ahora aquí también nosotros tenemos que aprender a enfrentarnos a la voluntad del Señor y aprender a abrazar la voluntad de Dios. Si esto no estuviera ocurriendo, no sería la voluntad del Señor. Pero si esto está ocurriendo es porque de alguna manera Dios, a través de todo esto del virus, está operando en corazones, en vida. Ha salido a la luz lo bueno y lo malo de muchos de nosotros los cristianos. Ha salido a la luz tantas cosas en las iglesias, en los pseudoapóstoles. Han salido a la luz diferentes cosas porque el imperio de muchos charlatanes se ha visto destruido a través de todo esto. Porque muchos que eran llamados apóstoles, ahora ¿dónde están?
Tenemos que entender de que a través de todo esto Dios está operando en corazones, Dios está operando en la economía, Dios está tocando diferentes cosas a través de todo lo que está ocurriendo. Dios está haciendo diferentes cosas. No entiendo ni entenderé sino hasta el final de todo este proceso el porqué de lo que Dios está haciendo. Nadie entendía, los discípulos no entendían, se lo aseguro. Ver a su Salvador crucificado y los fariseos gritarle, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y él bien lo hubiera podido hacer. Él se hubiera podido librar de toda esa masacre que estaban haciendo con él. Él podía haberse librado de toda esa tortura que estaban haciendo con él. Pero si él se hubiera librado de eso, si él no hubiera pasado y atravesado esa situación, yo no estaría aquí hablando de la palabra de Dios. Usted no estaría ahí oyendo el mensaje de la palabra de Dios. No sintiéramos la presencia de Dios, no fuéramos llenos del Espíritu Santo, nunca hubiera llegado a nosotros la salvación, ni siquiera hubiéramos oído quizás la historia del Salvador. Si Él se hubiera bajado de la cruz, ciertamente, como lo digo a veces mientras predico, hubiera sido una cosa bien linda. Imagínese esto, Él clavado en la cruz, con los brazos abiertos, y los clavos de repente salir disparados, y aquel hombre ensangrentado, empezar todo a transformarse y Dios a salir a la luz, a traspasar aquella carne y salir a la luz el Dios que estaba ahí encarnado. La sangre desaparecer, los clavos salir disparados, bajarse casi como en una escalonata desde la cruz hasta la tierra. Eso hubiera estado registrado en los libros de historia del pueblo de Israel. Pero ¿de qué nos hubiera servido si yo estuviera perdido? Si usted estuviera perdido. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Entonces cuando los fariseos le dicen, bájate de esa cruz, él lo hubiera podido hacer, pero como que en la mente de él estaba, espérense aquí a 3 días y les voy a demostrar que es mejor que salga de una tumba a que me baje de una cruz. Gloria al nombre de Jesús. Y al tercer día, Él resucitó con poder y gloria. Nadie entendía esta hora crucial que Él estaba atravesando. Nadie sabía que Él estaba pagando por mí. El pecador endeudado con el pecado, que no hubiera podido ni comenzar a pagar la deuda de mis pecados. Jamás. Ahí estaba Él pagando. Nadie entendía. Después de haber, y fíjense bien esto, los discípulos habían estado en milagrazos, hermanos. Habían visto milagros delante de sus ojos. Habían visto muertos resucitar. Habían visto mancos sanados. Habían visto ciegos mirar, sordos oír, mudos hablar, paralíticos levantarse y salir corriendo. Ellos habían visto todo tipo de milagros. Y ahora el obrador de milagros, el que obró todos esos milagros, está crucificado, casi como desamparado en esa cruz. ¿Quién entendería, hermano? Por favor, no tiene lógica, no tiene lógica. Como este tiempo, esto no tiene lógica, que las iglesias se cierren, que los templos estén cerrados, que no tengamos manera de congregarnos y que nuestras congregaciones ahora estén en diferentes restricciones. No tiene lógica. Pero algo Dios sacará de bueno detrás de todo esto. Algo Dios tiene que hacer con su pueblo. Una de las cosas más lindas que pudiera sucedernos en este tiempo tan difícil que estamos atravesando es que en medio de todo esto oigamos una trompeta que conmueve el espacio y seamos arrebatados a la cena de la boda del Cordero. Eso sería lo más impresionante que pudiera ocurrirnos a nosotros en medio de todo este tiempo. Nadie entiende lo que está ocurriendo. Nadie sabe lo que está pasando. Todos nosotros, usted así como yo, no entendemos a profundidad lo que Dios está obrando detrás de todo esto. Como los discípulos no entendieron por qué crucificaron a su maestro. ¿Por qué estaba ahí el Señor ensangrentado? ¿Por qué el obrador de milagros ahora era objeto de escarnio, de burla? Ellos no entendían por qué. Pero al final de todo, aunque pasaron tristezas y el Señor se los había advertido, el Señor les dijo, ustedes llorarán y el mundo se alegrará, pero vuestra tristeza, les dice el Señor, se convertirá en gozo.
Yo sé, ahora estamos tristes, yo me recuerdo hace unos pocos días que volvimos a cerrar la iglesia. Yo estaba triste, llegué a mi casa, mientras iba manejando yo lloré. Le dije, Señor, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez como que estamos volviendo para atrás? Pero me acordé y me acuerdo de estos versículos hoy. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. No entendemos, pero Dios es experto en traer alegría en medio del luto. Dios es experto en convertir el luto en fiestas de celebración. Dios es experto. Entonces tenemos que esperar lo mejor de parte de Dios para la vida de sus hijos, porque en medio de todos los juicios, los hijos de Dios han tenido cobertura, han tenido esperanza. Dios los ha mirado diferente a lo que mira el mundo. Nosotros le servimos a un Dios de poder, a un Dios de milagros. Vamos a terminar acá, sacando lo mejor de todo esto. El Señor se iba a enfrentar a una hora crucial y lo impresionante de todo esto es de que Él soportó hasta el final. Y yo le quiero dejar con esto. Soportemos hasta el final, hermanos. Que nuestra vida cristiana y la fe y la fortaleza de nuestra fe no esté en cuatro paredes. Que la fortaleza de nuestra fe no esté sujeta a los hombres. Que la fortaleza de nuestra fe esté sujeta principalmente al poder de Dios, a nuestro Señor Jesús. Que ahí esté nuestra fe en Él. Por eso Pablo le decía constantemente a Timoteo, recuerda a Jesús, recuerda lo que Él padeció, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, despreciado de los hombres, acuérdate de Él, que Él sea tu punto de referencia en medio de todo esto, porque si Él atravesó la cruz, nosotros podemos atravesar cualquier prueba también con la fortaleza que Él nos dé. Si Él pudo atravesar que esa jauría de demonios lo agarrara y lo clavara a una cruz y lo levantara como un trofeo exhibiéndolo sin darse cuenta que esa iba a ser su gran derrota. Si Él pudo aguantar las escupidas, que le arrancaran la barba, que le dijeran, profeta, dinos quién te golpeó mientras le vendaban los ojos. Si Él pudo soportar el separarse del Padre, cosa que es algo que es un misterio que no comprenderemos a profundidad, porque eso nunca había sucedido en la eternidad, nunca se había separado, pero ahí estaba Jesús, el hombre, diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Para que se cumpliera la profecía del Salmo 22. Si Él pudo aguantar todo eso, si Él pudo pagar el precio, nosotros podemos aguantar, atravesar esta hora. Yo lo creo. Y al final, después de todo esto, salir aún más fuerte de lo que entramos a esta pandemia, más fuerte de lo que entramos a todo esto que nosotros estamos atravesando en esta hora. Así que, hermano, yo le exhorto en el nombre del Señor, de que veamos estos versículos, Lucas 22 del 39 al 53, y veamos ahí lo que el Señor atravesó, lo que el Señor vivió por amor a todos nosotros. Y armémonos del mismo valor que si Él sufrió por nosotros, ¿por qué no sufrir un poquito por Él? Es cierto, todos extrañamos el cantar juntos, el agarrarnos de la mano, el traer a nuestros hijos, que es una cosa que duele el alma, el no poder llevar a los hijos a un lugar de adoración, pero si pudieron los discípulos, después del maestro, atravesar también en su vida hasta llegar a un martirio, atravesar todo eso, hasta llegar a dar la vida por el Señor, nosotros podemos atravesar esta hora. Una hora crucial, una hora que no entendemos a profundidad, una hora que está sacando lo mejor de todos nosotros. Así que yo le animo, hermano y hermana también, en el nombre del Señor, sigamos adelante. Esforcémonos por el Señor, atravesemos agarrados de la mano del Señor esta hora difícil que estamos atravesando en medio de toda la humanidad. Y saquemos lo mejor, que esta situación saque lo mejor de nosotros. Y que aprendamos a valorar las cosas que antes dábamos por sentada, que ahora nos hacen falta. Aprendamos a valorar lo que el Señor, los privilegios que el Señor nos ha dado durante tantos años. Y aún así yo sé que hay personas que no aprovecharon. Pero vamos en esta hora, amados hermanos, a sacar lo mejor en nuestra vida y decirle, Señor, aquí estoy atravesando esta hora como tú atravesaste aquel momento para rescatarme a mí. Yo quiero atravesar este momento honrándote, alabándote. No entiendo. Quizás hay algunos hermanos que han caído enfermos de este virus y han dicho, no entiendo, pero aquí estoy, te voy a adorar, te voy a servir.
voy a tratar de ser fiel hasta el final. Quisiera en esta hora orar, gracias a todos los que han comentado. Como le digo, hoy estoy grabando con mi celular y es muy difícil ver los comentarios de todos, pero Dios me los bendiga. Gracias por haber estado conectados a esta hora de la mañana. Si usted está trabajando, que Dios me lo bendiga en su trabajo. Si usted va camino a su trabajo, Dios bendiga su día. Dios bendiga todo lo que venga en este día. Si usted está en casa, Dios me lo bendiga. Y los que los agarré orando, Dios me los bendiga también. Vamos a orar en esta hora y vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor. ¿Qué le parece? ¿Oramos juntos? Oremos. Padre, en esta hora, delante de tu trono estamos, Señor, y te doy gracias por este momento que tú me has permitido estar con tu pueblo. Te pido, Señor, que uses este mensaje para la vida y la bendición de cada uno de tus hijos, donde quiera que lo haya oído, Padre. Y te ruego por aquellos que van a escuchar este mensaje, te pido que tú, Señor, les fortalezcas, que tu espíritu pueda seguir predicando a la vida de cada uno para darles un mensaje más profundo, más completo, más lleno de vida, Señor, en el corazón de cada uno. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, que no mientes, Señor, tu palabra que siempre nos alienta. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu pueblo sea fortalecido a través de tu palabra. Gracias por este día, gracias por esta hora. Bendice el resto de este día, Señor, para la vida de tu pueblo, para aquellos que van a salir a trabajar, aquellos que están con su familia. Bendice la vida de la iglesia. Gracias te doy por esta hora, Señor, y gracias por haberme dado el mensaje de este día. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, qué gusto ha sido estar con ustedes, qué gusto ha sido poder compartir la palabra del Señor en esta mañana con ustedes. Dios me los bendiga, a los que siguen saludando, Dios me los bendiga hasta el lugar donde estén, hasta el país donde estén. El Señor, yo sé que nos va a sacar adelante en medio de todo esto. Y pues sé que el Señor estará con nosotros aún atravesando todo esto, como estuvo del lado de Daniel cuando estuvo en el foso de los leones, del lado de Sadrach, Mesach y Abednego cuando cayeron al horno de fuego. Él estará con nosotros hasta que todo esto pase. Así que un saludo a todos, hermanos. Comparte este mensaje con quien lo necesita. Comparte este mensaje con aquellos que usted siente que están atravesando un momento difícil. Dios me lo bendiga.